¿Alguna vez has sentido el peso de una traición tan honda que parece robarte el aliento? ¿Has mirado a los ojos de alguien a quien diste todo tu amor y descubriste que, para ellos, te convertiste en una carga? No soy más que una narradora de historias, un alma curiosa que se topó con un relato tan humano, tan lleno de dolor y redención, que no pude guardarlo solo para mí. Toma una manta, una taza de café bien caliente, y ven conmigo a una calle polvorienta en Guadalajara, México, donde Clara, una mujer de 72 años, vivió el amor más grande de su vida, enfrentó la peor de las traiciones y encontró fuerza donde menos lo esperaba. Esta es la historia de una casa que guardaba sueños, de un corazón destrozado que aprendió a latir de nuevo, y de una lección que te hará llorar, reflexionar y, tal vez, correr a abrazar a quien amas. Prepárate. Este viaje te envolverá, te partirá en dos y, al final, podría reavivar tu esperanza en la bondad que aún existe en el mundo. Era apenas una niña cuando escuché por primera vez sobre Clara. Mi abuela, que vendía flores en el mercado de Tlaquepaque, hablaba de ella con un brillo en los ojos, como si Clara fuera una leyenda viva. A sus 72 años, Clara vivía en una casa modesta en las afueras de Guadalajara, con un porche que crujía como una vieja canción y un jardín de rosas que parecía pintado por ángeles. Esa casa no era solo una dirección, era un templo de memorias, un lugar donde el pasado susurraba en cada rincón. La puerta principal, con marcas de lápiz donde Clara medía la altura de sus hijos, contaba historias de risas infantiles. La mesa del comedor, rayada por años de cenas familiares, guardaba el eco de las voces de Clara y su esposo, Samuel, planeando el futuro mientras el aroma de tortillas recién hechas llenaba el aire. Clara y Samuel construyeron esa casa en 1972, con manos callosas y corazones llenos de esperanza. Él era carpintero, un hombre de pocas palabras, pero con un talento que convertía la madera en poesía. Ella, con sus ojos color miel y una sonrisa que parecía abrazar al mundo, pintaba las paredes con colores vivos y plantaba rosas, soñando con el día en que sus hijos correrían por el patio. Esta casa es nuestro para siempre, decía Samuel, mientras cortaba tablas con el cuidado de quien escribe una carta de amor. Durmieron en una tienda de campaña los primeros meses, riendo del frío que se colaba por las rendijas, porque su amor era más cálido que cualquier invierno. Cuando Samuel murió, hace 10 años, en un accidente de coche que dejó a Clara con un vacío que no explicaba, la casa se convirtió en su refugio. Todavía sentía su olor en el viejo sillón de cuero, aún escuchaba su risa grave resonando en el pasillo. En el dormitorio, guardaba un anillo de bodas que nunca se quitaba y un par de zapatos gastados que él usaba para trabajar. Mientras tenga esta casa, él está conmigo, susurraba, tocando el anillo como si fuera un amuleto. No sabía que aquel santuario, construido con tanto amor, estaba a punto de serle arrancado de las manos. Clara tenía 2 hijos, Lucas, de 45 años, un hombre de hombros anchos, pero encorvado por el peso de un matrimonio en ruinas, y Mariana, de 42, una empresaria que corría tras el éxito como quien huye de un vacío. Crecieron en esa casa, jugando entre las rosas, escuchando a Samuel contar historias sobre las constelaciones mientras las estrellas titilaban en el cielo de Jalisco. Clara recordaba a Lucas, a los 5 años, intentando imitar a su padre con un martillo de juguete, y a Mariana, a los 3, durmiendo en su regazo mientras ella cantaba una nana. Pero el tiempo, ese ladrón implacable, transformó esos lazos en hilos frágiles, listos para romperse con el menor tirón. Era 2020, y la pandemia había puesto el mundo patas arriba. Lucas, desempleado tras el cierre de la fábrica donde trabajaba, apenas podía pagar las cuentas. Su esposa, Ana,
exigía soluciones con un tono que mezclaba desesperación y desprecio. Mariana, por su parte, vio su tienda de ropa quebrar, ahogada en deudas que crecían como maleza. Una tarde, sentados en la sala de Clara, con el sol filtrándose por las cortinas de manta que ella misma había cosido, los hijos trajeron una propuesta que hizo que su corazón se detuviera. «Mamá, necesitamos vender la casa», dijo Lucas, con voz firme, pero los ojos esquivando los de ella, como si temiera ver el dolor que causaría. «El mercado inmobiliario está en alza. Ese dinero puede salvarnos». Mariana, sentada a su lado, tomó la mano de Clara, pero el gesto parecía calculado, más persuasión que cariño. «No vas a estar sola, mamá. Puedes vivir conmigo o con Lucas. Vamos a cuidarte, como tú siempre nos cuidaste». Clara sintió un nudo en la garganta. Esa casa era su corazón fuera del pecho, el último pedazo de Samuel. Cada rincón guardaba un recuerdo. La noche en que bailaron bajo la lluvia en el patio, con el agua corriendo por sus rostros mientras reían como niños. El día en que Lucas trajo un pajarito herido a casa, llorando hasta que Clara prometió curarlo. La mañana en que Mariana, aún bebé, rió por primera vez, un sonido que Clara juraba era música divina. «No puedo perder esto», pensó, con el pecho oprimido. Pero los hijos insistieron, con argumentos que mezclaban desesperación y promesas frágiles. «Es solo una casa, mamá. Estarás mejor con nosotros», dijo Mariana, con un tono que cortaba como vidrio. Clara, con lágrimas que guardó en lo más profundo de su alma, cedió. Miró el jardín, donde las rosas temblaban al viento, y susurró: «Perdóname, Samuel. Espero que lo entiendas. Empacar toda una vida en 2 maletas es como intentar guardar el océano en un frasco». Clara caminaba por la casa, tocando cada mueble con la punta de los dedos, como si pudiera llevarse los recuerdos en la piel. En el dormitorio, abrió un armario que no veía hacía años y encontró un juego de tazas de porcelana, envuelto en un paño amarillento. «Nuestro primer regalo de bodas», susurró, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y agonía. Eran delicadas, con detalles en azul que recordaban los ojos de Samuel, que brillaban cuando la miraba. Clara recordó la noche en que abrieron el regalo, riendo nerviosos porque apenas tenían dinero para comer, pero sintiéndose los más ricos del mundo. Decidió dárselas a Lucas, que se había casado con Ana hacía pocos meses. «Es para que ustedes empiecen su historia con algo especial», dijo, entregando la caja con manos temblorosas, como si entregara un pedazo de su alma. Lucas agradeció con un «gracias» apresurado y arrojó el regalo al maletero del coche, sin siquiera abrir la caja. Clara sintió una puñalada en el pecho, pero tragó el llanto. «Está preocupado por las deudas», pensó, intentando justificar el desdén. En el fondo, sin embargo, una voz susurraba que algo estaba mal. La casa se vendió en 3 semanas. El agente inmobiliario, un hombre de traje brillante y sonrisa falsa, entregó un cheque que Clara nunca vio. «Estamos organizando todo, mamá. Confía en nosotros», decía Mariana, desviando la mirada. Clara, con el corazón ingenuo de quien ama demasiado, no cuestionó. Se mudó a la casa de Mariana, donde la instalaron en un cuartito sofocante, antes usado para guardar cajas viejas y muebles rotos. El espacio era tan pequeño que su cama tocaba las paredes, y la ventana, cubierta por una cortina mohosa, apenas dejaba entrar la luz. «Es solo por ahora», prometió Mariana, pero sus ojos decían otra cosa. Clara, sosteniendo sus maletas, miró por la ventana y vio el mundo que conocía desvanecerse, como si alguien hubiera borrado su vida con un borrador. Al principio, Clara intentó adaptarse. Se despertaba antes del amanecer,
Caminaba hasta la panadería de la esquina con pasos lentos, compraba pan fresco y arreglaba la mesa para el desayuno, como hacía en su casa. Canturreaba bajito, canciones que Samuel amaba, imaginando que esos pequeños gestos podrían reavivar el amor de su hija. Ponía servilletas dobladas con cuidado, cortaba frutas en trozos perfectos y hasta escribía notitas que decían, «Buenos días, mi niña». Pero el esposo de Mariana, Roberto, no escondía su desprecio. «Este es mi estudio», se quejaba, señalando el cuartito donde Clara dormía, con una cama estrecha y una cómoda que olía a moho. «No puedo trabajar con ella aquí», paseándose como si fuera la dueña del lugar. Mariana, dividida entre su esposo y su madre, comenzó a perder la paciencia. «Mamá, necesitas ser más discreta», decía, incluso cuando Clara apenas hacía ruido. Cada paso de la anciana parecía resonar como un trueno en la casa. Clara empezó a encogerse, a hablar más bajo, a ocupar menos espacio, como si quisiera desvanecerse. Una noche, escuchó a Roberto gritando, «O se va, o nuestro matrimonio se acaba. No soporto más a esa mujer en mi casa». Mariana, con la voz quebrada, llamó a Lucas. «Es tu turno, ven por ella, no aguanto más». Clara, sentada en la cama con una foto de Samuel en las manos, sintió las lágrimas correr. «¿Qué hice mal?», se preguntaba, mientras acariciaba el rostro de él en la foto, como si él pudiera responderle. Al día siguiente, Lucas llegó con el coche. Clara, con sus maletas en la mano, subió en silencio. Mientras el coche se alejaba, miró la casa de Mariana por el retrovisor, sintiendo que dejaba atrás no solo un lugar, sino una parte de sí misma. La casa de Lucas era un campo minado. Ana, su esposa, era una mujer de mirada afilada y palabras que cortaban como cuchillos. «Quédate en tu cuarto, Clara. Esto no es tu casa», decía, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Clara fue instalada en un cuartito minúsculo, con una cama dura que crujía con cada movimiento y una ventana que daba a una pared gris. No tenía permiso para entrar a la cocina, ni para ver televisión en la sala. Pasaba los días sentada en la cama, mirando la foto de Samuel o hojeando un viejo diario donde escribía cartas para él, como si él pudiera leerlas desde el cielo. Cuando, con la voz casi apagada por la vergüenza, pidió a Lucas una pequeña televisión para aliviar el aburrimiento, él respondió, seco, «No tenemos dinero para eso. Sabes que las cosas están difíciles». Ana era cruel en pequeños gestos. Escondía el control remoto, olvidaba llamar a Clara para la cena, dejando un plato frío en la puerta del cuarto, con comida que a veces estaba agria. Una vez, Clara escuchó a Ana riendo con Lucas en la sala. «Tu madre es como un fantasma, vagando por ahí con esa cara de víctima. Si te deshaces de ella, te doy una noche que nunca olvidarás». Clara, al otro lado de la pared, sintió el corazón hacerse pedazos. Apretó la foto de Samuel contra el pecho y susurró, «¿Por qué me odian tanto? ¿Qué hice para merecer esto?». Lo peor llegó en una noche fría, cuando Clara escuchó a Lucas y Ana discutiendo. «No puede quedarse aquí para siempre», gritaba Ana. «¿Por qué no la ponemos en un asilo? Ahí cuidan a viejos como ella». Lucas dudó, pero terminó asintiendo. «Hablaré con Mariana. Tal vez sea lo mejor». Clara, escondida detrás de la puerta, sintió el suelo desvanecerse. Un asilo. La palabra resonaba como una sentencia de muerte. Se imaginó en un cuarto frío, rodeada de extraños, sin sus rosas, sin sus recuerdos, sin el amor que siempre dio a sus hijos. Esa noche, no durmió. Se quedó mirando la foto de Samuel, como si le pidiera valor. Clara no podía más.
Cada día era una batalla para no perderse en la soledad, en la sensación de ser una carga, un error. Una noche, mientras la casa de Lucas dormía, tomó la decisión más valiente de su vida. Juntó sus 2 maletas, las mismas que llevaba desde que dejó su casa, y salió de puntillas, como si temiera despertar al mundo. Caminó por las calles oscuras de Guadalajara, con el viento frío cortándole la piel y el corazón latiendo tan rápido que parecía querer escapar del pecho. No sabía a dónde iba, pero algo en su interior susurraba: regresa a casa. Llegó a su antiguo barrio al amanecer, con los pies adoloridos y el alma en pedazos. Pero lo que encontró fue un golpe al estómago. La casa había sido demolida, y un edificio de departamentos, frío e impersonal, ocupaba su lugar. Las rosas, el porche, las marcas en la puerta, todo había sido borrado, como si su vida nunca hubiera existido. Clara se sentó en la acera, con las maletas a su lado, y dejó que las lágrimas cayeran libremente. No tengo nada más, pensó, mientras el viento se llevaba sus palabras. Mentiste, Samuel, dijiste que esta casa sería nuestro para siempre. Entonces, una voz la sacó del abismo. ¿Clara? Dios mío, ¿eres tú? Era Juana, su vecina de décadas, una mujer de 70 años con una sonrisa que parecía iluminar la mañana. Juana corrió hacia ella, abrazándola con tanta fuerza que Clara sintió el hielo en su pecho empezar a derretirse. ¿Qué pasó, amiga? Pareces perdida, dijo Juana, con una ternura que Clara había olvidado que existía. Clara, con la voz quebrada, no pudo responder. Juana solo tomó su mano y dijo: ven conmigo. Vamos a tomar un café y a calentar ese corazón. Juana llevó a Clara a su casa, una construcción acogedora con un jardín lleno de girasoles y un cuarto de huéspedes en el patio trasero, hecho para su hijo, Miguel, que la visitaba con frecuencia. El cuarto era pequeño, pero tenía una cama suave, cortinas floreadas y una ventana que daba al jardín. Quédate aquí todo el tiempo que necesites, dijo Juana, con una firmeza que no admitía negativas. Clara intentó protestar: no quiero ser una carga, pero Juana solo rió. ¿Carga? Eres una bendición, Clara. Vamos a vivir como hermanas, como siempre debimos hacerlo. Por primera vez en meses, Clara durmió sin miedo a ser expulsada. Se despertaba con el canto de los pájaros, tomaba café con Juana mientras reían con historias antiguas, y comenzó a plantar rosas en el jardín, como las que tenía en su casa. Escogió un rincón soleado, cavó la tierra con cuidado y plantó las mudas con una oración silenciosa: que crezcan fuertes, como estoy intentando crecer. Las 2 mujeres descubrieron que eran almas gemelas separadas por el tiempo. Pasaban las tardes cocinando recetas de familia: tamales, pozole, flan que olía a infancia. Veían telenovelas, riendo de los villanos exagerados, y compartían secretos que solo las verdaderas amigas entienden. Juana tenía un don para hacer que Clara se sintiera vista. ¿Has pensado en escribir un libro?, preguntaba, con los ojos brillando. Tus historias hacen que uno sienta todo: amor, dolor, esperanza. Clara reía, tímida, pero comenzó a anotar sus memorias en un cuaderno que Juana le regaló. Cada página era una carta para Samuel, una forma de mantenerlo vivo. Clara decidió no decirle a sus hijos dónde estaba. Ellos le habían arrancado pedazos del alma, y necesitaba tiempo para sanar. Por primera vez, eligió su propia paz, y eso la hacía sentirse viva de nuevo. A veces, por las noches, miraba las estrellas y se imaginaba a Samuel sonriendo. Estarías orgulloso de mí, susurraba, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y fuerza. Miguel, el hijo de Juana, era un hombre de 40 años con un corazón tan generoso como el de su madre. Trabajaba como mecánico,
pero su verdadero talento era escuchar a las personas y transformar el dolor en acción. Cuando escuchó la historia de Clara, se puso rojo de rabia. ¿Cómo puede alguien tratar a su propia madre como basura?, dijo, con la voz temblando. Esto no se queda así. Miguel tenía un amigo, Daniel, un abogado especializado en casos de abuso familiar. Llamó a Daniel y le contó la historia, cada detalle más indignante que el anterior: la venta de la casa, el abandono, la crueldad disfrazada de cuidado. Daniel escuchó en silencio, luego respondió: si Clara quiere, podemos demandar a sus hijos. La manipularon para vender la casa, la abandonaron y la trataron como un objeto. Es un caso sólido, Miguel. Podrían ser obligados a pagar una indemnización, y esto podría servir de ejemplo para otros. Miguel llevó la idea a Clara, quien dudó. No quiero dinero, Miguel. Solo quiero que entiendan el dolor que causaron. Quiero que sientan lo que es perder algo que aman. Pero Miguel insistió: Clara, esto no es solo por ti. Es por todas las madres que son desechadas por sus hijos, que son tratadas como si no valieran nada. Necesitan enfrentar las consecuencias. Clara pasó días pensando. Caminaba por el jardín, tocando las rosas, pidiéndole a Samuel una señal. Una noche, soñó con él. Estaba en el porche de la casa antigua, con esa sonrisa que hacía que el mundo se detuviera. Eres más fuerte de lo que crees, mi amor, dijo. Haz lo que te dicte el corazón. Cuando despertó, con lágrimas en los ojos, Clara supo qué debía hacer. Quiero hablar con ellos, le dijo a Miguel. Pero sin odio. Quiero que sea con amor, aunque duela. Miguel encontró a Lucas y Mariana en las redes sociales y concertó una cita en la casa de Juana. Cuando llegaron, el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Se pararon en la puerta, atónitos al ver a Clara sentada a la mesa, con un plato de pan dulce y una taza de café. Estaba diferente, el rostro, antes marcado por la tristeza, ahora tenía un brillo sereno, como si hubiera encontrado una luz dentro de sí. Su cabello canoso estaba recogido en un moño suelto, y llevaba un vestido azul que Juana le había cosido. ¿Dónde estabas?, gritó Mariana, con una mezcla de alivio y furia. Pasamos días buscándote, gastando tiempo y dinero. Juana, que escuchaba desde la cocina, no se contuvo. ¿Días? Lleva 3 meses aquí, y ni siquiera notaron que desapareció. ¿Qué clase de hijos son ustedes? Su voz temblaba de indignación, y apretaba un trapo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Clara levantó la mano, pidiendo calma, pero sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Daniel, el abogado, entró en la conversación con la calma de quien conoce el peso de la verdad. Ustedes convencieron a su madre de vender la casa que ella y su padre construyeron con sudor y lágrimas. No le dieron ni un centavo y la trataron como una molestia. Eso es manipulación, abandono, y tiene consecuencias legales. Lucas, con el rostro rojo, explotó: esa casa era nuestra herencia. Ella firmó la venta. No tienes pruebas de nada. Daniel, sin alterar la voz, sacó una grabadora del bolsillo y reprodujo la conversación, donde Lucas admitía la manipulación sin rodeos. Cada palabra resonaba como un martillo, destruyendo las frágiles defensas de los hermanos. El silencio que siguió fue como un trueno. Lucas y Mariana bajaron la cabeza, sin valor para mirar a Clara. Juana, aún en la cocina, secaba lágrimas de rabia. Miguel, al lado de Clara, sostenía su mano con firmeza, como diciendo: no estás sola. Entonces, Clara se levantó, con la voz temblorosa, pero cargada de una fuerza que parecía venir de otro mundo. Quiero que escuchen, porque esto es todo lo que me queda,
dijo Clara, con lágrimas corriendo, pero con la mirada firme como una roca. Hace 50 años, su padre y yo compramos ese terreno. No teníamos casi nada, solo amor y sueños. Dormíamos en una tienda de campaña, con el viento frío colándose por las rendijas, pero reíamos como si el mundo fuera nuestro. Él cortaba madera, yo plantaba rosas, y juntos construimos esa casa, clavo por clavo, ladrillo por ladrillo. Cada tabla era una promesa, cada pared una historia. Cuando tú, Lucas, estabas por llegar, tu padre trabajó hasta que le dolieran los huesos para terminar tu cuarto. Decía que nuestro niño merecía un castillo. Y cuando tú, Mariana, naciste, amplió la sala, porque nuestra estrellita necesitaba espacio para brillar. Hizo una pausa, respirando hondo, mientras los recuerdos la envolvían. Su voz temblaba, pero cada palabra era un hilo de acero. Su padre y yo prometimos que esa casa sería de ustedes. No era solo un tejado, era nuestra historia, nuestra sangre, nuestro amor. Cuando me pidieron venderla, sentí mi corazón romperse en 1000 pedazos. Pasé noches sin dormir, imaginando cómo sería vivir sin las rosas, sin el porche donde tu padre me pedía matrimonio todos los días, con una mirada que lo decía todo. Pero acepté, porque pensé que era lo que él hubiera querido, que era mi forma de honrar la promesa que hicimos. Confié en ustedes, les di todo lo que tenía, porque ustedes eran mi todo. Clara secó una lágrima, pero continuó, con la voz ahora más firme, pero no solo vendieron la casa. Vendieron nuestros recuerdos, nuestra familia, y me trataron como si fuera un mueble viejo, arrojado de un lado a otro. Me hicieron sentir que no valía nada, que mi amor, mi vida, no significaban nada. Lloré todas las noches, pidiéndole a tu padre que me dijera dónde me equivoqué. Pero ¿saben qué aprendí con Juana? Que valgo mucho, que el amor que les di, aunque no lo vean, es lo que me mantiene viva. Lucas sollozaba, con el rostro enterrado en las manos, los hombros temblando como los de un niño. Mariana, temblando, murmuraba, perdóname, mamá, no sabía. Juro que no sabía. Clara los miró, con una mezcla de dolor y compasión. No quiero dinero, no quiero pleitos, solo quiero que recuerden que el amor es lo que nos mantiene vivos. Me hicieron sentir que era una carga, pero soy más que eso. Soy la mujer que construyó una casa con tu padre, que los crió con cada pedazo de mi corazón. Espero que lo aprendan antes de que pierdan lo que realmente importa. Se acercó y los abrazó. Fue un abrazo largo, lleno de dolor, de arrepentimiento, de perdón. Lucas sostuvo a su madre con fuerza, como si temiera que desapareciera. Mariana lloraba tan fuerte que sus sollozos resonaban en la casa. Juana, en la cocina, secaba sus propias lágrimas, sonriendo con orgullo. Miguel, al lado de Daniel, sentía el pecho oprimido, pero aliviado. El sol se ponía afuera, pintando el cielo de naranja y rosa, como si marcara el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Clara regresó a vivir con Juana, pero algo había cambiado. Ya no era la mujer frágil que salió de la casa de Lucas en la madrugada. Era una mujer que había enfrentado el dolor, mirado a los ojos de sus hijos y elegido perdonar, no por ellos, sino por sí misma. Ella y Juana continuaron su rutina de risas, telenovelas y jardinería. Las rosas que Clara plantó florecieron, tan vibrantes como las de la casa antigua, como si dijeran, «Estás en casa». Lucas y Mariana, tocados por la lección, comenzaron a visitar a su madre regularmente. Al principio, era extraño. Había silencios pesados, miradas llenas de culpa. Pero Clara, con su paciencia infinita, abría la puerta con una sonrisa y un plato de pan dulce.
Presentaba a sus nietos a las rosas, contaba historias de Samuel, y poco a poco, los lazos comenzaron a reconstruirse. Lucas trajo las tazas de porcelana que había guardado en el fondo de un armario, aún envueltas. Perdóname, mamá, no sabía cuánto significaban, dijo, con los ojos llorosos. Clara solo sonrió y colocó las tazas en un estante, junto a una foto de ella y Samuel. Mariana, que antes vivía corriendo, empezó a reservar tardes para tomar café con su madre. Le trajo un cuaderno nuevo, con tapa de cuero y una dedicatoria, para tus historias, que son nuestro tesoro. Clara comenzó a escribir más, no solo para Samuel, sino para sus nietos, para que supieran quiénes eran sus abuelos, quién era la mujer que transformaba el dolor en poesía. Hoy, Clara tiene 75 años. Ella y Juana aún viven juntas, riendo como niñas mientras plantan girasoles y rosas, ven telenovelas y toman café al atardecer. La casa que guardaba sueños puede haberse convertido en polvo, pero Clara encontró un hogar más fuerte, hecho de amistad, respeto y amor verdadero. Miguel, que me contó esta historia con los ojos llorosos, dijo algo que llevo en el corazón. Clara nos enseñó que el amor no vive en paredes, sino en corazones que saben perdonar y en manos que saben reconstruir. Si esta historia te tocó, haz como Clara. Siembra una semilla de bondad, incluso donde la tierra parece seca. Abraza a quien amas, dile que lo amas, antes de que el tiempo robe esa oportunidad. Y nunca, nunca olvides el peso de una promesa porque, a veces, es ella la que nos mantiene de pie cuando todo se derrumba. Tal vez, como Clara, descubras que, incluso entre las cenizas, es posible florecer.